Bienvenidos. Para el día de hoy, iniciación al vocabulario del análisis histórico de Pierre Vilar. Empieza con dos citas muy interesantes. Primera, Lucien Febvre nos ha enseñado que un montón de piezas de archivo no da respuesta al historiador más que si éste sabe interrogarlo. Fin de la cita. Y la otra, algunos estudiantes creen, en efecto, que la historia es fácil. Otros la escogen por aficiones novelescas. No he aconsejado que desistieran ni a los unos ni a los otros. Un error de partida no siempre impide un resultado brillante. Fin de la cita. Ahora sí, primer capítulo. Historia. La historia es la construcción que se ha hecho del pasado, pues el hecho se puede verificar, la interpretación no. Habla sobre la posición positivista que tuvieron los historiadores para contar hechos políticos o militares de una manera exacta. Joseph Schumpeter le da a Marx el mérito de haber establecido las bases para una historia razonada. Hay varias concepciones de historia. Para algunos es saber datos de memoria, para otros hechos destacados y para otros son datos curiosos junto con datos destacados y además hechos anónimos que han transformado la sociedad. Hay una historia antigua, primitiva, que puede ayudarnos a entender las sociedades del pasado. Las crónicas y los mitos pueden ser analizados por la historia, ya que son las primeras formas de registrar la historia de un pueblo y se han comprobado de algunos mitos. Ejemplo, Troya. Los filósofos han tendido a entender la historia con nociones de historiadores, escritores muy antiguos, ignorando todos los nuevos planteamientos, en especial del siglo XIX y del siglo XX, que se han hecho. Abejaldún en 1375 pensaba en la historia como una forma de entender el hombre, mientras tanto el francés Froissart estaba preocupado por contar eventos militares. Mabillon creó la diplomática ciencia del documento capaz de demostrar a partir de indicios materiales la autenticidad o falsicidad de un acta. Cita. Con Graun nacen los primeros ensayos de demografía histórica, mediante la observación del número de nacimientos y de muertes registrados en las parroquias de Londres. Con Gregory King, los primeros ensayos para evaluar lo que hoy llamamos el Producto Nacional de diversos países, Inglaterra, Francia. Con William Petty, los primeros ensayos de lo que él denominó la aritmética política. Quizá suceda pronto en la forma de escribir historia lo que ha sucedido en la física. Los nuevos descubrimientos han proscrito los sistemas antiguos. Fin de la cita. Voltaire critica la historia como una serie de acontecimientos. La historia económica nació en España y Polonia en el siglo XVIII. Annales planteó que el historiador avanza por medio de problemas. Un documento brinda información solo cuando se le hace una pregunta. La historia no son acontecimientos, sino los hechos de la sociedad. Cita. El objeto de la ciencia histórica es la dinámica de las sociedades humanas. Fin de la cita. Los tipos de hechos constituyen la materia histórica. Hay hechos de masas, hombres, bienes, pensamientos y creencias, hechos institucionales, creo que es evidente cuáles son, y hechos importantes que responden a un marco institucional y los acontecimientos. Cita. La historia no puede ser un simple retablo de las instituciones, ni un simple relato de los acontecimientos, pero no puede desinteresarse de estos hechos que vinculan la vida cotidiana de los hombres a la dinámica de las sociedades de las que forma parte. Fin de la cita y otra cita. No hay que confundir modelo económico con modelo social. La sociedad es más compleja que la economía y es en lo social donde germina la destrucción del modelo económico aparentemente armonioso. Fin de la cita. Es decir, los modelos económicos están muy bien, pero son una forma de representar la realidad, de entenderla, pero no podemos llevarlos hasta el límite de que creamos de que 100% representan la realidad. Es como un mapa de Colombia, de Rusia, de Estados Unidos, es una representación de esos países, pero no es la realidad misma, porque ese mapa ignora muchas cosas. Otra cita.
Todo modelo expresa en primer término el análisis de un equilibrio, de una estabilidad, mientras que la finalidad de la historia es el estudio de los cambios. Fin de la cita. Exactamente. También depende de la corriente del historiador, pero, por ejemplo, Anales es muy de coyuntura, estructura y todo eso. Entonces, claro, se analizan los cambios, por ejemplo, ¿qué cambios tuvo la Primera Guerra Mundial en la humanidad? A partir de la Primera Guerra Mundial se transforma la humanidad, cambia la moda, cambia la economía, cambian las relaciones, mueren imperios. Esto, pues a la final, vienen siendo muchos cambios. Entonces, un modelo precisamente lo que busca es el equilibrio. Y la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, no generó un equilibrio en el mundo, precisamente generó todo lo contrario. Cita. Incluso estos modelos de cambio pueden aplicarse solo con prudencia, por el hecho de que el capitalismo haya sucedido al feudalismo en Europa Occidental a través de procesos clásicos conocidos, no debe inferirse que todo el mundo deba pasar necesariamente por etapas parecidas. Fin de la cita. Esto les ocurrió, por ejemplo, a los marxistas del siglo pasado, cuando empezaron a buscar, por ejemplo, la burguesía en Perú, en Colombia, en diferentes países los autores buscaron la burguesía precisamente porque pensaban que de la burguesía iban a hacer el capitalismo. Y entonces esta frase nos ejemplifica que claramente eso no es así, que la burguesía y el feudalismo hayan sido una etapa que Europa pasó para llegar al capitalismo, no significa que, por ejemplo, América Latina o Asia o África tenga que pasar por un feudalismo para poder llegar al capitalismo. Pero el siglo pasado pues había mucho determinismo, el positivismo también del siglo XIX, pero hay que dejar eso en el pasado. El siguiente capítulo se llama Estructura, cita. La investigación histórica como investigación de los mecanismos que vinculan la sucesión de los acontecimientos a la dinámica de las estructuras. Fin de la cita. Estructura significa construir. Marx habló sobre la estructura económica relacionada con las relaciones de producción. Habla sobre cómo en matemáticas una estructura se analiza más en sus partes, en construir cómo surgió, de ver sus elementos. Para Pierre Vilar, el lenguaje, por ejemplo, la lingüística, descompone las palabras para analizar su origen. Habla sobre la estructura en economía. La estructura puede entenderse como una fusión entre una visión empírica de los acontecimientos históricos y el análisis teórico general necesario para la comprensión de las relaciones. Los diferentes sucesos y crisis del siglo XX han hecho imposible entender el mundo a través de fórmulas, sin además entender el entorno social, psicológico, etc. Cita. Una estructura económica es un conjunto de relaciones, características mantenidas durante un periodo suficientemente largo para que su conocimiento permita prever las reacciones y los movimientos de una economía. Fin de la cita. Ejemplo de estructura económica podemos tener el capitalismo, simplemente. Hay una división de la estructura en infraestructura material y sobreestructura psicológica que responden a un hecho coyuntural. Marx dio unos pinitos y Claude Lévi-Strauss dice que hay que contribuir. Infra más baja sobre estructura. Para J. Ackerman, la estructura son, cita, elementos de un conjunto económico que, durante un periodo determinado, aparecen con relativamente estables en relación con los demás. Fin de la cita. Y otra. La historia se ocupa de las sociedades. Para que estas sociedades sean estudiables es necesario poder expresar las relaciones internas a través de un esquema de estructura. Fin de la cita. Todas estas citas ejemplifican eso. Por ejemplo, el capitalismo genera que las personas se relacionen de una forma, se comporten de una forma, que tengan ciertos valores, que la economía funcione de cierta manera. Eso es una estructura, esa es la estructura del capitalismo y hace que en el tiempo, durante todo el siglo XX, durante todo el siglo XIX y lo que siga durando a partir del siglo XXI, pues las personas tengan una serie de comportamientos. Como las sociedades cambian, se debe, además de la estructura, estudiar las tensiones, las contradicciones que causan que cambie. Pierre Vilar es marxista, evidentemente, y por eso habla de las contradicciones. En este caso, si vamos a hablar, por ejemplo, del capitalismo, pues entonces hay que buscar las contradicciones y las tensiones del capitalismo que van a causar que cambie. Una visión muy marxista. En fin, cita. Para nosotros, historiadores, una estructura es sin duda
conjunto, arquitectura, pero más aún una realidad que el tiempo desgasta y arrastra durante un largo periodo. Fin de la cita. Otra, los marcos mentales son también prisiones de larga duración. Fin de la cita. Y la otra, Fernand Braudel concluye netamente que para él se circunscribe a la reducción en el espacio y a la larga duración. Fin de la cita. Los modelos universales tienen problemas, puesto que un avance tecnológico puede romper con el modelo de Malthus, por ejemplo, que plantea que los recursos crecen en progresión aritmética y el número de hombres en progresión geométrica, es decir, la población puede crecer más rápido que la producción de recursos. Esto no siempre aplica y un desarrollo tecnológico puede romper con esto. Ejemplo, a inicios del siglo XX se descubrió cómo utilizar el nitrógeno para producir más en la agricultura. Antes, las poblaciones, busque cualquier siglo, subían y luego había una serie de hambrunas porque no había suficiente comida para todos, había una epidemia y bajaba la población. Y es la población pues, ha subido y bajado, pero con este cambio tecnológico, con esta innovación de la ciencia, hoy en día se puede alimentar una cantidad de humanos que antes nunca se hubiera esperado. Entonces Malthus escribe en un tiempo donde el nitrógeno no se había descubierto, o por lo menos no esa forma de implementarlo y de crearlo en la agricultura. Un modelo generado entonces gracias a la observación puede aplicar solo al contexto observado. Es decir, el modelo aplica si usted analiza el siglo XX o el XIX. Es decir, usted no puede, tiene que tener cuidado cuando aplica un modelo a diferentes etapas de la humanidad. Marx planteó el modo de producción, el cual sirve para analizar la estructura en diferentes tiempos y espacios. Este último tiene en cuenta la manera en que se generan los productos y cómo se distribuyen, la manera en cómo se relacionan las personas espontáneamente o institucionalmente, y cómo está justificada y cómo es aprovechada por unos grupos y por tanto otros serán subordinados. Por ejemplo, el modelo de Asadurian es un modelo que sirve para diferentes espacios en el caso de, por ejemplo, América Latina. Entonces, hay muchos modelos que puede que no, pero hay algunos modelos que son bastante complejos y que sirven para explicar diferentes realidades. Los modos de producción anteriores al actual no tienen un análisis profundo. Hay que tener en cuenta que el modo de producción no es universal, puesto que pueden haber varios coexistiendo. No son eternos como se suele decir, ni obedecen una duración larga y por último no hablan sobre toda la realidad, sino el factor dominante. Ejemplo otra vez, el capitalismo. A pesar de que el capitalismo domina todo el mundo, hay todavía cazadores recolectores, hay trueque, entre otros. En las estructuras hay contradicciones. Cuando haya un modo de producción consciente, esto dejará de ocurrir. Otro punto a tener en cuenta es que cuando se lleva el modo de producción a la realidad, hay que ver la estructura del país, puesto que hay cosas que permanecen en el tiempo, aunque el modo de producción cambie. Las relaciones con la tierra, con otros grupos, la lengua, pueden frenar o acelerar el cambio estructural. Por esto es importante tener en cuenta también la larga duración. Y estas relaciones, aunque cambie el modo de producción, pueden permanecer en algunos espacios. Ejemplo, tierra comunal en una estructural individual capitalista. Las tablas son buenas para analizar información estática. Podemos analizar las fortunas mirando su estructura. Las curvas sirven para dar cuenta de la información dinámica y sus afectaciones. Por ejemplo, en una economía precapitalista, una crisis obedece a malas cosechas, lo cual repercute en la población. En una economía capitalista, una crisis no tiene una afectación tan grande en la población. También puede usarse como coyuntura. Los modelos dan información de la estructura, un cambio de un país a libre mercado, se analizaría qué intereses económicos políticos llevaron a esto. Siguiente capítulo, coyuntura. El economista analiza la coyuntura con el fin de prevenir, buscar las causas de esta. El historiador analiza las causas y las consecuencias que éstas traen. El movimiento en el precio de los productos, ya sea porque bajan creando un desestímulo o porque suben dificultando la vida, no siendo una causa, nos muestra una causa y a partir de allí analizar otros puntos como la producción, el comercio, si hay coincidencia entre subida de precios y de salarios entre estos.
Como un economista analiza el número, se basa en modelos. El historiador no se puede quedar, pues para ver un movimiento social, el número solo no le basta. La coyuntura no siempre obedece a un contexto mundial. La economía ha tenido ciclos desde hace siglos, que han ido acelerándose y crisis que no son únicas del sistema capitalista, sino de un sistema espontáneo. La crisis capitalista es una caída de precios y en la precapitalista es una subida en los precios agrícolas. Aunque era el siglo XX, Rusia entre 1921 y 1932 sufrió una crisis antigua. Siguiente capítulo, las clases sociales. Desde la teología se pueden ver jerarquías entre los ángeles y santos. Esto es una representación de la tierra. En la Edad Media, dependiendo de qué siglos se estudien, se pueden encontrar tres clases sociales o categorías sociales, 19 o 28. Le Goff analizó distintas. Una de ellas es al final de la Edad Media, donde además del clero, los caballeros y los trabajadores, aparecen los burgueses y usureros, vistas de una manera negativa por la población. Las castas, se suele dar el ejemplo de la India, pero no todas las castas responden a un aspecto religioso. Las sociedades más cercanas tienen una tendencia a separar grupos, sea judíos, grupos que hablan otro idioma, moros, y esto, aunque a veces al inicio se hace para proteger, termina generando una clasificación. La segregación puede ser religiosa, racial, por enfermedad. Está el caso español de la gleba, donde inicialmente eran campesinos que iban a emigrar, pero el clero lo impidió y con el tiempo se convirtieron en siervos. Solo una guerra de 100 años acabó con esta casta. Las sociedades aceptan el lugar al que pertenecen, el modo de vida que les tocó. Esto no significa que no haya movilidad social. Los de abajo buscan imitar y llegar arriba, y los de arriba se resisten al cambio. Cita. Personalmente no creo que haya diferencias de naturaleza entre las sociedades de órdenes e incluso de castas y las sociedades de clases. Sus diferencias se encuentran únicamente en el nivel de cristalización jurídica o consuetudinaria o mística de las relaciones de función. Fin de la cita. Sombart hizo una distinción entre sociedad de órdenes donde está primero el ser y luego la riqueza. En la sociedad de clases capitalista primero está la riqueza y luego el poder. Sin embargo, hay un aspecto importante y es cómo se produce. En el caso feudal, la tierra es fundamental y en el capitalismo industrial, las máquinas, o sea, ferrocarriles o barcos, por ejemplo, son lo importante. De controlar de ellos se debería tener todo el poder o no tenerlo. Kesnay hizo una diferenciación económica donde los que producen riqueza son los campesinos y esta pasa a los propietarios. Los artesanos no generan riqueza y el trabajador solo sobrevive, según él, claro. Smith y Ricardo plantearon capitalistas, terratenientes y asalariados. Marx lo simplifica entre asalariados y capitalistas y la lucha entre los mismos. Al autor le gusta mucho la definición de Lenin, toma un fragmento. Cita. Las clases son grupos de hombres, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo del otro gracias al distinto lugar que ocupa en una estructura determinada. La economía social. Fin de la cita y otra cita. Finalmente, deberíamos darnos cuenta de que las nociones de ser y tener propuestas por Sombart para oponer sociedad precapitalista y sociedad capitalista deberían sustituirse en los dos casos por nociones más dinámicas. Por ejemplo, la noción de hacer, de actuar, que ha sido siempre la autojustificación de las clases dirigentes, caudillos o empresarios, y en lugar de la noción de tener, la de acumular. No solo la riqueza en el sentido suntuario, sino el medio de producción, concentración de las tierras, concentración del capital y a menudo sustitución de la noción de posesión por la noción de control. Fin de la cita. La conciencia de clase se ha atribuido a un trabajador consciente y organizado. Gilbert Murray vio que un trabajador que sufría un accidente, se le ofrecía un trabajo, se ve disminuido, lo que ve como algo malo, pues siente orgullo de la clase a la que pertenece. La inconsciencia de clase es cuando las personas tienen actitudes que corresponden con la clase burguesa, por ejemplo, pero no son conscientes de pertenecer a ella. No reaccionan bien cuando se les dice que pertenecen a la misma. Dentro de las clases hay categorías y entre ellas puede haber conflicto. Ejemplo, siglo XVIII. Maestros reclutan aprendices y apenas si les pagaban.
Los cuerpos constituidos estaban vinculados a academia, universidad. Estos suelen estar divididos, pero en determinado momento pueden actuar. Los medios, literatura, periodismo, etcétera. Clases organizadas, personas que forman sindicatos y defienden los intereses colectivos. Hay divisiones internas económicas, hay quienes tienen ingresos por beneficios, otros por renta, otros por salario, hay ingresos mixtos. Puede haber choques a pesar de pertenecer a una clase como prestamistas, a quienes les interesa una tasa de interés y que no se devalúe la moneda, y empresarios que pueden tener intereses diferentes por estas mismas cuestiones. Siguiente capítulo, pueblos, naciones, estados. Las fronteras han cambiado a lo largo de la historia. Hay divisiones muy específicas. En el pasado era hasta un bosque, un castillo, incluso hoy hay algunas más vagas, Próximo Oriente o Indochina, por ejemplo. Las guerras en el pasado, además de mermar una población, tenían una ganancia. La producción no se ampliaba mucho. Hay que reflexionar sobre la guerra. La polemología no se suele preguntar el porqué de los conflictos, porque hay separaciones. Se enfocan en estudiar la guerra y su papel en la formación de sociedades. Hay obras que se enfocan en la técnica militar o en sus formas de representarlas, pero hay que tener en cuenta que estas no representan el interés colectivo ni el pensamiento general. Los beneficios de ganarla no se extenderán a toda la población. La genética se ha encargado de negar la existencia de razas. El racismo y la xenofobia no están muy lejos uno del otro. La lengua es un elemento que puede potenciar la xenofobia. El mundo en realidad es muy diverso. Hay distintas lenguas, culturas, rasgos faciales e incluso dentro de una nación. Por eso las divisiones entre naciones no son raciales. Los mitos fundacionales suelen reflejar la estructura social, cómo se proyectan. La familia suele ser el primer grupo y varios de estos forman una tribu. El imperio es una unidad política muy amplia. Es común que sean teocráticos o monárquicos. Roma dejó un legado y es que la patria como valor supremo viene de ellos. Aunque Europa actualmente tiene una serie de estados-nación, en el pasado muchos de esos países fueron parte del Imperio Romano. En la Edad Media, esa pertenencia a un lugar es distinta a la actual. Las invasiones bárbaras llevaron a un desapego a la tierra y hay diferencias lingüísticas. Con estas últimas se agruparon las personas y de allí viene la construcción de un estereotipo, sea el inglés borracho, el francés orgulloso, los borbones vulgares, lombardos ávaros, etc. Los clérigos intelectuales sueñan con unir bajo la cristiandad y el latín frente a infieles y paganos. Hay que tener cuidado con cómo se entienden las palabras como reino, pues se han llegado a traducir mal, dando a su vez una mala interpretación de la palabra. En la modernidad va creciendo la idea de expresarse con su lengua. Incluso la religión abandona el latín para hablar esas lenguas, entre comillas, vulgares. Y el mercantilismo da un impulso al buscar la unificación de una moneda en un territorio y con ello la búsqueda de intereses en común. Cita. El siglo XVII demuestra ya que una burguesía mercantil puede asumir políticamente la responsabilidad de un Estado y levantar a toda una población contra un poder extranjero. Fin de la cita. En la Guerra de los Cien Años, Francia luchó contra un poder extranjero, pero es Países Bajos quienes se liberan de España y forman un Estado nacional. En el siglo XX el nacionalismo se desarrolla, la nación como finalidad, la subordinación de la población y Alemania e Inglaterra con su sentimiento de superioridad, Francia y España humilladas con sus derrotas en 1870 y 1898 respectivamente. Trata el tema de la nación y los desencuentros entre lo que plantearon Lenin, Rosa Luxemburgo, Stalin y Otto Bauer. Algunos estados-nación surgieron como una unidad en un capitalismo desarrollado donde el feudalismo está fragmentado. Otras naciones como Irlanda surgen por el yugo de las naciones dominantes. La burguesía es la que dirige la construcción de la nación. Proletarios y campesinos se unen dependiendo de la represión que sufran. La lucha nacional es una lucha entre los burguesías que pueden tener apariencia de movimiento general, pero es algo que beneficia a la burguesía. En España la aristocracia mantuvo el poder durante su consolidación. Solo el País Vasco y Cataluña se desarrollaron. La URSS desarrolla las fuerzas productivas de manera conjunta y deja libertad para el lenguaje y la enseñanza. Occidente tiene una herencia proteccionista mercantilista que promete la autarquía económica, una unidad nacional que está por encima de las clases. Siguiente capítulo, capitalismo.
Es un término reciente. Durante el siglo XIX y XX se fue desarrollando. Henry Pirenne encontró que la Edad Media era anticapitalista, rechazaba ese tipo de sistema, pues el que dominaba era de explotación agrícola con prestaciones. Capital es una palabra antigua. El capitalismo aparece en la medida que el préstamo con interés aparece. En la Edad Media la usura era mal vista, pero al final de esta etapa empieza a admitirse algunas cosas. Cita. A partir de entonces se deja de negar la evidencia y se cita al capitalista. Es, en el sentido estrecho de la palabra, el prestamista, que coloca su dinero que financia a un negocio. No se le ensalza, pero se le distingue del usurero. Fin de la cita. Hay que distinguir al capitalista del usurero, mercantil o financiero, pues estos existieron antes. El pensamiento económico lo ha definido como un sistema en el cual hay propiedad individual e igualdad de derechos. La libertad lleva a la utilización óptima de los recursos y con ello a un crecimiento económico. Para Marx, el sistema oscila entre crisis y equilibrios. El sistema tiene contradicciones que generan una lucha de clases por intereses opuestos, con ello la igualdad y libertad no son posibles y las contradicciones junto con las crisis llevan al monopolio. La libertad de empresa es un pilar fundamental. La intrusión se ve como algo malo. La libertad de intercambio genera precios reales. La libertad de contrato y de intercambio internacional en la realidad ha tenido resistencia tanto de los obreros como de intereses nacionales. La libertad de los hombres, contrario a los privilegios de conafeudales, otro opuesto que tiene varios problemas a la hora de llevarlo a cabo en la realidad. En cuanto a lo político, el capitalismo ha tenido diversos regímenes, por lo que no existe pues una correlación mecánica entre los fundamentos económicos del capitalismo y una forma determinada de régimen político. Para Marx, en el capitalismo, los medios de producción están apropiados. El capitalismo reserva una parte de los beneficios para reinvertir y así crecer. El mercado es libre. Para Marx, el valor conseguido del trabajo, que no termina en manos de obrero, es plusvalía. Para otros, son beneficios. Para que la economía no se estanque, ese margen debe ser bueno. Hay sin embargo diferencia entre ser empresario y volverse rico. La plusvalía está relacionada con el primero, pues este invierte el capital en producción, crea capital. Hacerse rico por otro lado puede hacerse por otros medios, como la especulación que genera dinero, pero no se invierte en producción y por tanto no se habla de plusvalía. La humanidad ha tenido grandes avances sin el capitalismo. Revolución neolítica, por ejemplo. Sin embargo, es verdad que las condiciones del capitalismo, como libertad de empresa o el ansia por los beneficios, ha permitido que las innovaciones tengan un efecto enorme. La idea de la productividad viene de Luis Ortiz en 1558, no de Adam Smith. Antonio Serra en 1612 trató el tema de los rendimientos decrecientes, que luego trataría David Ricardo, y William Petty habló sobre cómo el valor de algo dependerá del trabajo requerido para hacerlo. De la misma manera, a inicios del siglo XVIII se plantean los beneficios de las máquinas, faltaba era inventarlas. La burguesía ha generado una transformación constante de la tecnología y de las relaciones sociales, algo diferente al antiguo modo de producción que era estático. Cita. Dado que el obrero actual disfruta de una comunidad con la que Luis XIV no hubiera ni soñado. Fin de la cita. Los precios son un indicativo de los progresos en la producción. La productividad trae beneficios, pero saltos tecnológicos pueden dejar a personas sin trabajo por el bien de generaciones futuras. Los avances en algunos casos no llenan los deseos, los agudizan. En largo plazo se aguanta mal. Las personas buscan mejores salarios inmediatos. Cita. Comparar el contenido mercancía de un salario actual con el de un salario de 1850, 1820 o 1750 no es pues más que una justificación muy abstracta del capitalismo. Fin de la cita y otra cita. El índice de los precios, que al principio se calculaba sobre 9 artículos, se calcula hoy sobre 250. La cesta de la compra cambia tanto cualitativa como cuantitativamente. Inmovilizarla para efectuar una comparación sería querer encerrar al asalariado consumidor dentro de un marco ya superado. Fin de la cita. Las necesidades cambian con el tiempo, igual los salarios.
Hay muchos países europeos no soportan salarios bajos y con ello entran en ejemplo los africanos, porque el capitalismo no ha resuelto la miseria. Cita. La expansión económica de los europeos dotados de técnicas avanzadas no ha hecho que los restantes países del mundo adoptaran los modos de vida ni las normas de producción de los que pretendían civilizarlos. Fin de la cita. A mediados del siglo XX se vio como Asia, África y América Latina tenía una parte incapaz de entrar de lleno en la industrialización. Surgieron las teorías de intercambio desigual, centro-periferia, para explicar el fenómeno. El capitalismo ha llegado en diferentes grados a todas partes. Los trabajadores ya no son solo explotados por la aristocracia local, sino por extranjeros. Incluso su aristocracia está subordinada por extranjeros. La historia de la humanidad ha sido de pobreza, una catástrofe alimentaria, era común, pero las diferencias entre pueblos no eran tan grandes. Había además una serie de elementos colectivos que compensaban carencias cuantitativas. El capitalismo controló la mortalidad, pero no la natalidad, y con ello su progreso no ha podido eliminar la pobreza. El capitalismo tiene caídas en la producción industrial. Ejemplos de ello: 1921, 1932, 1958. El socialismo, por su parte, tiene problemas con la producción agrícola. El autor plantea que las crisis son justificadas por algunos como parte del ciclo económico, que sanea la economía, que deja lo bueno. Cita. Es cierto que la agitación social en los países muy desarrollados ya no tiene la virulencia de antes. Las últimas alzas del poder adquisitivo han sido demasiado rápidas para haberlas olvidado. Fin de la cita. El modo de producción socialista, en la actual fase de experiencias, obtiene, como sucedía en los inicios del capitalismo, unos éxitos más económicos que políticos, más cuantitativos que cualitativos. Fin de la cita. El capitalismo se desarrolla acumulando capital. Este se formó en las Indias, se extrajo de la mita, de los esclavos y tomó valor en Europa. Cita. El imperialismo español no difunde en modo alguno el capitalismo en las Indias. Crea feudos, limita el mercado de la plata, ahoga a los artesanos. La consigna instintiva, el futuro pacto colonial, es hacer producir todo lo que sea precioso o exótico, reservar el mercado para los objetos importados. Fin de la cita. Europa sacó más beneficio que España. La burguesía era un germen y ya estaba desempeñando un papel. Luego se pensó en producir más y más barato, vender más de lo que se compra. Los instrumentos perfeccionados de navegación unifican el mercado y permiten ver los beneficios. Son los comerciantes los que quieren aprovechar la libertad en los intercambios. Los teóricos como Quesnay y Turgot vienen después. Las personas no burguesas entendieron esa libertad desde lo político, pero esta libertad la exigen comerciantes y agricultores ricos que quieren evitar las reglas. Su toma del poder permite que se den las condiciones necesarias para que surja el capitalismo. Cita. La verdad de los precios va demasiado a menudo contra el interés popular y la reglamentación de Estado contra los salarios. Fin de la cita. El capitalismo se desarrolla en Inglaterra. Mientras allí el 30% de la población trabaja en la agricultura, los demás tienen un 60-80%. Inglaterra es superior, es amenazada. Nacen las grandes empresas, los capitales se exportan, nace el imperialismo y con ello los conflictos son coloniales, territoriales. Estados Unidos va a la cabeza, pero Europa apenas si lo nota. Hay una segunda revolución industrial, una promesa del obrero de que podrá comprar cosas. Ford cumple esta promesa. Luego de la guerra, la bolsa da una ilusión de fortuna, pero el crack del 29 da un golpe duro. La libra y el dólar caen. Hay estancamiento. Keynes muestra al mundo cómo usar positivamente la devaluación, los déficits. Luego de la Segunda Guerra Mundial viene un boom al que Estados Unidos arrastra hasta que la sobrevaluación del dólar estalla y el petróleo salta. Bueno, hasta aquí este resumen del libro. Nos vemos en el próximo.